sé bienvenido a nuestro canal de H2D, Hijos de Dios, y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente, y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. En la temporada de discípulos hemos estado hablando de muchas cosas, pero básicamente cómo podemos crecer de ser bebés espirituales a ser gente adulta desarrollada plenamente en el Señor. Y ustedes saben que esto no tiene nada que ver con la edad cronológica. Por ejemplo, conozco gente de 40, 50, 60, que es un bebé espiritual porque acaba de conocer al Señor o porque tiene tiempo pero no crece, cualquiera de las dos. Y también conocemos gente adolescente que es madura en la fe. Así que no depende de cuántos años tengas, sino de cuánto has madurado en el Señor. Y queremos y oramos y creemos que Dios ha estado haciendo en este tiempo, te ha estado permitiendo reconocer dónde estás para que puedas crecer a la estatura de Cristo, que es donde Él quiere que todos estemos. En ese marco, hoy voy a hablar de los discípulos y el dinero. Como les he dicho antes, muchas veces hemos evitado este tema porque hay cierto nivel de prejuicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un pastor con la plata, según la sabiduría popular? Se la roba. Gracias por la sinceridad. No sé si me estás acusando, pero espero que no. Normalmente la gente dice que los pastores se roban la plata. Entonces, los pastores tenemos cierto nivel de temor, de cierta manera, de hablar de este tema, porque cuando yo digo dinero, todo el mundo me mira como, a ver, seguramente cuando termine va a pedir una ofrenda. Les anticipo, no vamos a pedir ofrenda al terminar. Para que sepan que no estamos tratando de manipular ni nada por el estilo, lo que queremos hacer es que usted pueda comprender lo que Dios espera de su administración, lo que es deseable para una persona adulta en cuanto a este tema en particular. Y no te voy a hablar de mis éxitos, voy a hablar de varios de mis fracasos y de mis rabias con el tema. En estos días leía un post porque estoy leyendo libros y formándome a nivel financiero porque reconozco que me falta mucho. De hecho, hace unos meses atrás o semanas prediqué y en la prédica tratando de explicar mi situación financiera dije que yo soy pobre y me fui reprendido por el Señor en todo el camino a mi casa. Pero en parte no porque la pobreza tenga que ver con el dinero que manejo, sino con la mentalidad que tengo. Y si somos bien honestos, todos nosotros como venezolanos fuimos formados para ser pobres, de una manera u otra. Es decir, pobre de pobreza extrema o pobre de clase media que si dejo de trabajar me muero. Yo tengo que conseguir un buen trabajo para tener un buen sueldo, para darme mis lujos, pero sigo siendo pobre porque lo que entra, sale. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, he estado reconociendo que si hubiese tenido mejor formación financiera, ahorita yo sería millonario. Por ejemplo, una de las frases que leí, si hubieses comprado, en vez de comprar el primer iPhone, hubieses invertido en Apple, serías millonario. Si hubieses, en vez de gastado plata en las cosas que compraste y hubieses comprado Bitcoin en el tiempo correcto, serías millonario. Si en vez de gastar lo que gastaste, lo hubieses ahorrado y luego invertido, ahora tendrías mucho más de lo que tienes. Y en este sentido, es importante que podamos tener formación en esto, mis hermanos, porque también se ha predicado mucho un evangelio que dignifica la pobreza, y la pobreza no es buena. Dios está hablando de la pobreza de espíritu, no de formación financiera, ni de finanzas en tu cuenta. Está hablando de la pobreza de espíritu, los que no son arrogantes, los que no son orgullosos, los que no son... los españoles le dicen, ¿cómo es que le dicen los españoles? Se me olvidó el término, chicos. Postureadores, que andan en un postureo. Sino son pobres en espíritu, no aparentan lo que no son. No quieren rendir cuentas de una forma extraña, que la gente piense cosas de ellos. Es gente que está satisfecha en Dios. Como cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso es pobreza de espíritu. No se refiere a lo que tengo en la cuenta. Ahora, hablemos de eso un poquito, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ora por el hermano que tienes a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón.
Oramos, Señor, para que toda resistencia a tu palabra sea quitada por tu Espíritu Santo y que por tu gracia nuestra mente sea abierta a entender lo que tu palabra enseña al respecto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pregunto, ¿deberíamos hablar de dinero en la iglesia? Sí, qué bien. Pero ¿quiénes piensan que no? Levanten su mano quienes piensan que no. ¿No? Ok, casi todos piensan que sí y otros no quieren admitir que piensan que no. Pero vamos a compartir por qué. Yo creo que una de las cosas más espirituales que hay, o donde se refleja más nuestra vida espiritual, es en la forma en que administramos nuestras finanzas. De hecho, cuando yo no era cristiano, todo mi dinero lo gastaba en placeres y estupideces. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos hombres aquí reconocen que mucho de su dinero iba al pecado? Al pecado, literalmente. O en mujeres, o en alcohol, o en drogas, o en placeres mundanos. Eso es lo que gastábamos. Y en este sentido, uno decía, hermano, pero espérate un momento, eso yo me lo gané. A mí nadie me va a decir cómo yo me gasto la plata porque esa me la gané yo. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? y tenemos esa filosofía enseñada por la cultura normal, pero básicamente cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor habla de este tema. Voy a saltarme esto por un momento. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo 6, 17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Para los que nos visitan, ustedes me ayudan a leer lo que está subrayado. El cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Miren el corazón de Dios. Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Ese es el corazón de Dios. Pero hay otro que dice que vino a matar, robar y destruir. ¿Se acuerdan? Entonces mucha gente no ve con claridad que Dios nos da todo para que lo disfrutemos, sino que anda en una ambición por más, que suele ser una ambición que nos lleva al pecado. Y por eso el Señor enseña en la palabra de su propia boca que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero. De hecho, Dios dice, el mismo Jesús nos enseña que no se puede servir a dos señores. Si sirves a Dios, no puedes servir al Dios del dinero. Por eso este tema es determinante y es un tema clave en la vida de los discípulos. Es un tema clave, es tan clave que los discípulos cuando se convirtieron entregaban todo lo que tenían. Vendían y entregaban todo. Eso es una locura. Imagínense que yo les diga eso hoy. Mínimo me voy de aquí con 3 puñaladas y 7 tomates en la cabeza. Mínimo. Pero no es de eso que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es lo que Pablo le está enseñando. Eso pasó en Hechos, pero miren lo que Pablo le enseña a Timoteo luego. Sigue diciendo, diles que usen su dinero. A mí nadie me dice cómo yo uso mi dinero. Dios, quien te lo dio, podría decirte lo que Él quiera. Y sigue diciendo, usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con lo que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Definitivamente Dios tiene mucho que decir con respecto a cómo administramos lo que tenemos. Fíjense que ya no les está diciendo, vendan todo lo que tienen. Lo que les está diciendo es, usen su dinero con cordura, con generosidad, para que puedan dar al que tiene necesidad y para que puedan compartir con otros. Esto quiere decir que ya en el tiempo de Timoteo, ellos no vendían y entregaban a los apóstoles, sino que ellos tenían su propio dinero. ¿Se va entendiendo esto, no? Ellos tenían su dinero, pero para poder, lo que Dios les pedía es que lo administraran bien. Último verso y nos vamos para lo que viene. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Qué rico eso, ¿no?
Voy a contar una historia aquí rapidito. Me llama mucho la atención que escuché la historia de dos mujeres que se conocieron en la tierra. Una de ellas era empresaria y la otra mujer era la señora de servicio de su casa. Las dos conocieron al Señor y caminaron toda su vida, digamos, en una armonía bien chévere. Ahora, estas dos mujeres mueren. Y cuando mueren llegan al cielo. ¿Y quién las recibió? ¿Quién la recibió? ¿Quién recibe a la gente en el cielo? San Pedro, según nuestra teología balurda, ¿no? Entonces, llegan estas mujeres y se presentan ante San Pedro y ellas empiezan a caminar por las calles de oro y el mar de cristal y ven todo ese cielo increíble y empezaron a buscar sus casas. Una le dijo a la otra, recuérdate que Dios dijo que nos iba a hacer una morada en la casa del Padre, ¿sí? Vamos a buscar dónde está nuestra casa. Y consiguieron primero la casa de la mujer pobre, de la muchacha de servicio. Y cuando llegan en una mansión increíble, bien hermosa, bien bonita, y la otra, la empresaria, está diciendo, si así es la de ella, la mía debe ser increíble. Entonces terminaron de revisar esa y acompáñame a buscar la mía. Y no la conseguían. Llegaron a una chiquitica por allá en una esquina y era la casa de ella con su nombre y todo. Y ella se queja y dice, no, ¿cómo es posible? Y va a quejarse. ¿Con quién se fue a quejar? Con San Pedro, obviamente, ¿no? El pobre Pedro lo tienen metido en todo. Entonces se fue a quejar con San Pedro y cuando llega a quejarse con San Pedro le dice, ¿cómo es posible que mi casa, yo estoy acostumbrada a ciertos lujos, ¿cómo va a ser mi casa esa tan chiquita? Y Pedro le dice, lo que pasa es que nosotros construimos con lo que usted manda. Y usted fue muy pichirre en su vida terrenal. Más bien tuvimos que completarle para terminar de construir el ranchito. Esto es lo que dice aquí. De esta manera, al hacer esto, acumularán tesoros en el cielo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo eso. Cuando somos generosos, cuando bendecimos, cuando sembramos, cuando ayudamos. Y no estamos hablando de hacerlo de una forma desmedida y bruta. Perdonen que use esa palabra. Estamos hablando de hacerlo de una forma saludable. No estamos diciendo que lo hagas, bueno, voy a sembrar en la iglesia $100,000 y me quedé sin nada. No, y lo voy a hacer para que ahora Dios me dé 1,000,000. No, damos de lo que tenemos y damos en proporción a lo que estamos recibiendo. Es decir, a Dios no le asombran las cantidades, a Dios le bendicen las proporciones. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, por ejemplo, a la mujer que estaba en el templo, estaba una fila de gente llevando sus ofrendas y llevó una mujer pobre y entregó 2 monedas de oro. Y Jesús paró lo que estaba diciendo para decir, esa mujer dio más que todos los demás, porque dio todo su sustento. Entonces no le asombra otros que tal vez dieron 40 monedas, que dieron de lo que les sobraba. Le asombró ella que dio en proporción. La proporción de lo que ella dio fue mucho para Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en esto me lleva a pensar que hay mucha gente que dice, cuando tenga mucho daré. No, tenemos que aprender a entrenar nuestro corazón ahora, cómo estamos a dar un porcentaje y a creer que Dios nos va a bendecir de forma que vamos a ir incrementando ese porcentaje, viviendo bien y estando bien. Ahora, eso solo lo puede hacer alguien que sabe que recibe de Dios y multiplica lo que recibe de Dios. No alguien que piensa en todo lo que viene, lo gasto. Entonces ahí es donde está la diferencia. Miren, una persona que piensa solo, o los bebés espirituales, gastan sin producir. Esto es como una de mis hijas que no produce nada, pero cada vez que me ve, dame. ¿Sí me explico? Ya por lo menos la adolescente, que no está aquí, puedo hablar mal de ella, no, mentira. La adolescente ya está pensando en cómo hacer para producir plata. Y ella dice, papá, ¿y si yo hago esto? Yo le estoy pagando por curso que termine. Terminas el curso de fotografía y te pago. Entonces cuando termina yo le pago y ella dice, ya sé cómo puedo invertir en hacer dinero. Entonces estoy usando sus ganas de tener para ayudarla a crecer. Ya ella es adolescente, ya empieza a pensar en producir, pero los jóvenes producen
los niños, habla de los bebés, gastan sin producir. Los niños solo gastan para sí mismos. Los jóvenes producen un poquito más de lo que gastan, pero igual lo gastan, tratan de gastar todo. Esto es una persona de clase media, por ejemplo, que gana más, pero gasta más. O sea, gana y gasta. Siempre, a ver, no es lo mismo estar alquilado y estar ahí sufriendo, porque yo soy un profesional que gana mucho. Me compré una casa más grande, un carro más bonito, pero estoy exactamente igual. Todo lo que agarro, lo gasto. ¿Sí me explico? Aunque tiene más y aparenta más, sigue siendo mentalmente un joven espiritual. Pero el que es maduro, los adultos, usan su dinero para invertir sabiamente. Y de eso vamos a hablar. Yo les voy a hablar de 5 cosas que la palabra de Dios nos enseña, o una cartera de inversión, de 5 oportunidades donde la Biblia dice, invierte ahí. ¿Está bien? Vamos a revisar la primera. La primera es el fondo de crecimiento espiritual. Mi hermano, no hay nada más importante que invertir en tu crecimiento espiritual. Pero muchas veces nosotros no invertimos en nuestro crecimiento. Estoy muy ocupado trabajando, no puedo leer la Biblia, no puedo crecer, no puedo hacer un curso, no puedo estar en la universidad de los hijos, no puedo estar en un grupo de cuidado o de apoyo para que me ayuden a sanar y crecer. No tengo tiempo, pastor. Es un joven espiritual. Un adulto sabe que le falta mucho por crecer e invierte en eso, tiempo y dinero. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 10, 16. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. ¿Ven la diferencia? La ganancia del justo realza su vida. Este invierte en crecer, invierte en sanar. Pero cuando decimos, vamos a hacer un curso y cuesta $5, no, eso está muy caro, pastor. Y es la misma persona que tiene unos Jordan, una gorra de Los Ángeles, con una camisa de los Clippers, con un short de los Yankees. Y tú dices, no combina, pero no importa. El hecho es que, sí me explico, está fichureando, pero para eso hay plata, pero para su crecimiento no. ¿Me explico? Para eso hay tiempo, pero para su crecimiento espiritual no. No está entendiendo que lo mejor que podemos hacer en esta vida es crecer en nuestro carácter. Y eso implica inversión. Tengo que hacer un curso en estos días, voy a hacer un lanzamiento en marzo, luego les cuento, pero hicimos un cálculo de cuánto cuesta el entrenamiento y para sacar el cálculo me preguntaron, ¿cuánto has invertido tú en lo que sabes ahora? Y saqué la cuenta y van como $40,000. En pasajes, en cursos, en universidad, en lo que he pagado para poder ser quien soy hoy y constantemente estoy invirtiendo. Al año, a lo que vamos de año, llevo 5 libros. Y estamos en febrero. Y esos libros se pagan. ¿Sí me explico? Pero no, yo me como una hamburguesa así tripuyúa con 18 carnes, que cuesta $50, imagínense. Me la como, pero no puedo invertir 5 en un libro. Gasto no sé cuánto en Netflix, en lo otro y en lo otro y en lo otro, puro entretenimiento, y no invierto en mi crecimiento, en libros, en cursos y en cosas que me hagan una mejor persona. Eso está gravemente mal. Lo primero que deberías hacer con tu dinero es invertir en tu crecimiento. Dile al que está a tu lado, por favor, invierte en tu crecimiento. Segundo fondo de inversión, fondo de la familia espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Voy a leerte la Biblia y luego te explico. Mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El Señor nos llama, mis hermanos, a ser bondadosos, generosos con los que tenemos en la familia de la fe. Ahora, yo sé que mucha gente abusa de eso. De hecho, constantemente llega gente a la iglesia que cree que yo le voy a dar todo lo que me pidan. Entonces, pastor, ¿usted me puede dar para esto? Pastor, usted debería, pastor, usted. Y yo ya los conozco.
Entonces, a los que conozco que son así, los trato de llevar a otro lugar. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Yo hago lo mismo. Cuando alguien me viene a pedir solo para necesidades, yo tengo un fondo para necesidades. Y si hay, le doy. Y si no hay, no tengo. Pero el fondo para necesidades es $2 para el pan, una cosita así. ¿Sí me explico? Para necesidades. Pero para el que quiere crecer, a ese le doy semilla. Entonces tengo un fondo para invertir en mis hermanos. Entonces hay alguien que tiene un emprendimiento y quiere crecer y quiere multiplicar. A ese le doy más porque me he dado cuenta que Dios es así. Antes, en mi inmadurez y mis buenas intenciones, a todo el que me pedía le daba lo mejor que tenía. Había veces que yo pagaba el condominio de otro. Tengo una deuda de condominio y yo no había pagado mi condominio. Y yo le pagaba el condominio al hermano para tratar de ayudarlo en mi falta de entendimiento del asunto. Y muchas veces nos metemos en problemas hasta que nos cansamos. ¿A cuánto les ha pasado? Que andan dando y desde que ya no me la calo más. Porque no entendemos cómo es Dios. Dios es un buen inversor. Si te doy y lo administras bien, te doy más. Así funciona. Dios dice, me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Administraste las riquezas de este mundo bien, te voy a dar más en el reino venidero. Dios es buen inversor. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por la compasión de aquellos que no tienen, pero a veces no tienen porque no producen. ¿Y sabes qué dice la Biblia respecto a eso? El que no trabaje, entonces que no coma. Es complejo, ¿no les parece? Porque pareciera que tenemos que darle todo lo que tenemos a la gente. No. Dios te llama a ti a administrar lo que Dios te da y administrarlo de una forma sabia. Invirtiendo, no sé si quedé bien, ¿estoy bien? ¿Sí? Ok. Invirtiendo de manera sabia en cada cosa. El segundo fondo entonces es invertir en los de la familia de la fe. Hay gente que invierte, por ejemplo, en hacer un grupo en su casa y dice, yo voy a invertir en hacer un grupo en mi casa. Yo prefiero invertir en eso que darle la plata a este hermano que me está pidiendo a cada rato. Entonces uno tiene que escoger porque los recursos son finitos. Así te ganes una lotería o así, Señor, así hagamos la película y nos volvamos millonarios, igual va a ser finito. Ustedes no saben la cantidad de gente que llega, este se está muriendo de cáncer, este necesita lo otro, este necesita una operación, todo el tiempo. Y yo quisiera tener para darle a todos, pero no puedo. ¿A cuánto les pasa igual? Y escoger conforme a lo que Dios me dirige. Eso es sabiduría. Ahora vamos para el tercer fondo. El tercer fondo es un fondo de misericordia. Dile al que está a tu lado, fondo de misericordia. Vamos a ver lo que dice Proverbios 11:24. Dice lo siguiente, ayúdenme por favor a leer. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Continúo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La Biblia nos está enseñando, mis hermanos, que necesitamos ser generosos. Si eres generoso, serás más rico. Y no tiene sentido matemáticamente hablando, pero tiene todo el sentido espiritualmente hablando. Tienes que dar, tienes que bendecir. No todo lo que tienes, no de manera desproporcionada, no sin sabiduría y madurez, pero tienes que dar y bendecir. Cuando lo haces, Dios te bendice. Dice, por ejemplo, la Biblia, el que le presta al pobre, a Dios le presta. Imagínate. Eso es tremendo. Y los judíos que aplican esto de una forma más clara, normalmente Dios los bendice. Ahora, me encanta porque normalmente nosotros decimos, no, yo no tengo la filosofía de este mundo, ¿no? Hay un salmo, una canción que dice, no hay un solo amigo en el mundo, no. No sé si alguien ha escuchado eso alguna vez, levante la mano quien ha escuchado eso. Uy, esta generación no ha escuchado esas canciones. Lo que están escuchando es puro...
que no se entiende, pero esa es otra cosa. Pero esa canción estos días la escuché y digo, qué triste esa broma. ¿Cómo que no hay un solo amigo en el mundo? Esa filosofía nos hace ser más tacaños, lo que hace es justificar nuestra tacañería. Yo no le voy a dar a nadie porque nadie me va a dar a mí. Pero lo que Dios enseña es que cuando tú eres generoso, no estás esperando, si le di algo a Adrián, no estoy esperando que Adrián me lo devuelva. Estoy sembrando en el reino y Dios va a mover a Adrián o a otro a que me dé a mí también. Y funciona, mis hermanos. Cuando somos generosos, no tienen idea de todo lo que se comían los muchachos en mi casa cuando yo era pastor de jóvenes. Se comían todo. Llegaban a la casa y parecían el demonio de Tasmania. Hacían un desastre con mi nevera, se comían todo. Dulce me decía, hasta la Nutella se la comieron. Y no tienen idea de cuántas veces yo ahora voy a casa de otra gente y me dicen, todo lo que está en la nevera es tuyo. Y yo no me como la Nutella. Por venganza, pero me provocaría. Sin embargo, recuerdo todas las veces que abrí la puerta de mi casa para que se comieran todo lo que había. No sé si me doy a entender. Entonces, cada vez que me dicen, ven, come, no. En estos días fuimos a España y en España estábamos en una fundación que tiene muchísimos recursos, como 5 lugares más grandes que este donde hay mucha comida. Entonces, cuando se le acaba la comida a la gente de esa fundación, van, agarran y se llenan la nevera otra vez. Es increíble. Y teníamos de todo ilimitado. Y yo subí como 3 kilos, hermano, lo siento. Pero cuando yo voy y veo eso, recuerdo. Y les pregunto a ellos, y es el mismo principio. Ellos no llevan control de lo que hay en las neveras. El que necesite va para allá y agarra. Y las empresas vieron eso y les mandan camiones de comida a los depósitos de comida que tienen. Y él dice, mientras más damos de una manera extraordinaria, más Dios nos bendice. Es una cosa que no les puedo explicar, pero funciona. Entonces, seamos generosos con los demás. Ese es un ministerio que debemos de lo que nos llega, saquen. Y no me vean con esa cara, yo no les estoy pidiendo para mí, por si acaso, ni voy a levantar una ofrenda en la iglesia. Estoy diciéndote que a ti te conviene ser generoso. No esperes a que tengas mucho dinero para hacerlo. Saca un porcentaje y mete ese fondo para generosidad, aunque sean $2. Aunque sea, voy a hacer una arepa adicional y la voy a regalar a alguien en la calle. Lo que sea que puedas hacer, mientras más generoso seas, más bendición vas a recibir de Dios. Cuarto fondo, fondo del evangelismo. Esto me encantaría tener 1 hora solo para explicar este verso, pero no la tengo, así que me voy a ir directo. Cuando hablamos del evangelismo, hablamos no solamente de dar dinero, sino también de dar tiempo. Pero quiero que lean conmigo Lucas 16. Voy a explicarlo, no me va a dar tiempo de leerlo, pero voy a hacerle, usted lo lee después completo, yo se lo voy a parafrasear ahorita. En Lucas 16 narra la historia de un amo que tenía un administrador. Y este administrador le llevaba el dinero del amo. Llega un momento que cuando la gente tiene mucho, se pierde en quién le debe, entonces tiene a alguien que le administre. Esta persona lo iba a votar y cuando el administrador se enteró de que lo iban a votar, dijo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Si ahora no puedo trabajar, estoy muy viejo y soy demasiado orgulloso para pedir en la calle, así que, ya sé lo que voy a hacer. El muy pillo agarró los registros de su amo y llamó a los deudores. César, ¿cuánto le debes a mi amo? Le debo $500,000. Anota aquí que le debes $250,000. Blum anotó $250,000. Después le dijo al otro, Daniel, ¿cuánto le debes a mi amo? No, le debo 100,000 libras esterlinas. Anota aquí que le debes 50,000. Y así hizo con varios. Y cuando el amo se entera de esto, en vez de reprenderlo, dijo, ¿qué tipo tan pila? Y Jesús nos dice esto alabando la sagacidad del hombre. Ahora, entendemos porque la Biblia completa nos habla de que no seamos corruptos, de que no está alabando su corrupción. Este es uno de los pasajes que uno lo lee y dice, no entiendo. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Mira lo que dice el verso 9. Jesús, cuando termina de explicar, la gente se queda como, así como la misma cara que tiene usted en este momento. No entiendo. Y Jesús dijo, aquí está la lección. Presten atención. Aquí está la lección. 2 puntos. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos.
Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Se entendió? Se lo explico mejor. ¿Cuándo estas posesiones materiales se van a acabar? Obviamente cuando nos muramos. ¿Quién ha visto una carroza fúnebre con todo lo que la persona tenía en la tierra? Solo los egipcios hacían eso, los enterraban con todas sus cosas. Los demás se pelean por qué hace con todo lo que el tipo dejó. Pero cuando nos morimos, se acabaron estas posesiones. Ahora, si en la tierra invertimos en amigos, invertimos en alcanzar a otros para el Señor, tiempo y dinero, esta gente nos va a esperar en las moradas celestiales. Es decir, cuando nosotros lleguemos, si ellos mueren primero, bienvenido, Cheo. Gracias por lo que me ayudaste. Gracias porque sembraste en mí la palabra de verdad. Gracias, tú no te acuerdas de mí, pero yo estaba en el congreso aquel donde predicaste y ahí yo me convertí al Señor. Gracias. Voy a leerlo de nuevo porque me están viendo todavía con cara incrédulo. Escuchen. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Y sigue diciendo, escucha, si son fieles con las cosas pequeñas, serán fieles con las grandes. Pero si son deshonestos con las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Eso está increíble, hermano. Y sigue diciendo, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar a ustedes, las de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Eso está increíble, hermano. Eso está increíble. Y yo oro para que tu corazón sea libre del amor por el dinero. Y puedas servir a Dios de todo corazón. Porque Dios bendice al que le sirve con sencillez. Al que es fiel con las riquezas y la usa para invertir en evangelismo, para ganar a otros, para alcanzar a otros. ¿Se imaginan? Imagínense conmigo un momento que llegamos al cielo. Llegamos al cielo y nos están esperando 200 personas. Gracias, porque escuché el evangelio por tu causa. Bienvenido a la morada de tu Padre. ¿No sería brutal? O que lleguemos al cielo y estén miles de personas diciendo, te damos la bienvenida, mi hermano, porque con todo lo que tú invertiste, se hicieron todas estas campañas evangelísticas y todos fuimos alcanzados por eso. Aunque tú no me conoces, yo soy fruto de lo que tú diste. Yo quiero eso, hermano. A mí me encantaría vivir eso. Que haya muchos dándome la bienvenida a las moradas celestiales. Dándome las gracias por lo que sembré en sus vidas en esta tierra. ¿A cuántos más les gustaría? Levanten su mano a ver. Sigo. Último. Fondo de honra a Dios. Necesitamos honrar al Señor con nuestras riquezas. No basta con cantar y decir, te honro, Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 3:9. Honra al Señor. Uy, se quedaron como tres conmigo. Sigo. Honra al Señor y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino, de buen vino. Esto está increíble. Pero ¿qué significa honra? Para poder entender, nosotros que vivimos en una era de deshonra total y de locura, es difícil para nosotros entender lo que significa la palabra honra. Parece que es, te honro. Pero imagínense por un momento, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano padres y madres. Imagínense que por un momento, bueno, obviamente nosotros en este tiempo loco criamos a nuestros hijos con mucho sacrificio. ¿Cuántos se han sacrificado por sus hijos? Imagínense que tienen un hijo adulto, 25 años, médico, y se les para un día molesto y les dice, ¿sabes qué? Yo soy así por lo que yo hice, por mis propios méritos, a ti no te debo nada. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo comí?
¿Sabes? Cuando tan chiquito, ay, me lo quiero comer. ¿Por qué no me lo comí? Sería horrible, ¿cierto? Bueno, de esa misma manera se siente el Señor cuando le decimos, todo lo que tengo es por el fruto de mi trabajo. Yo hago lo que me da la gana con lo que yo me gano. Porque fue Dios quien nos formó en el vientre de nuestra madre, quien nos dio los talentos y los dones, quien nos da el aire que respiramos, quien nos mantiene con vida, quien nos provee las oportunidades. Y nosotros, con una mentalidad de escasez y orfandad, formada por este tiempo en los liceos y las universidades, no tenemos entendimiento de honrar a aquel que nos da. La Biblia dice, de lo recibido de tu mano te damos. Cuando honramos a Dios con lo que tenemos, realmente solo estamos reconociendo que lo que tenemos nos lo dio Él. Y apartamos un porcentaje. Pastor, es que las cosas son difíciles. Estoy ganando poquito, mi hermano. No importa la condición que tú tengas en este momento. Te puedo asegurar que hay gente más pobre que tú. Y si hay gente más pobre que tú, quiere decir que hay gente que puede vivir con menos de lo que tú gastas. Eso quiere decir que tú podrías diezmar, ofrendar, ser generoso, invertir en tu crecimiento y no gastar todo lo que te llega a la mano. ¿Es o no es? Por supuesto que lo podrías hacer. Y es aquí donde yo pienso, mi hermano, que nosotros, la inmadurez financiera, espiritual, que se manifiesta en lo financiero, no nos deja crecer y prosperar. Pero cuando somos maduros emocional y espiritualmente, postergamos el beneficio. Entonces Dios nos da la semilla y nos la comemos. No, Dios nos da la semilla y la sembramos. Y cuando la sembramos y esperamos, en el tiempo esa semilla se multiplica. ¿Me siguen la idea? Pero ¿qué pasa si me como la semilla? No solamente estoy perdiendo la semilla como tal, sino que estoy perdiendo todo lo que esa semilla me va a producir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo podemos tener claridad en estas cosas? Mis hermanos, tengamos la concepción de que todo lo que tenemos nos lo da Dios y administremos conforme a la sabiduría de Dios. Esto es, seamos maduros en el Señor, invirtamos en estos fondos de inversión, aunque sea una ridiculez. Tú dices, no, pero es que lo que tengo no sirve para nada. Eso que estás sembrando, está diciéndole a Dios, Él está listo para recibir más. La forma en que estás manejando tus finanzas le está diciendo a Dios, Él puede manejar más recursos. O la forma en que estás manejando los recursos le está diciendo a Dios, no le puedo dar más. Porque lo que le doy lo gasta encima, se lo echa encima. No es confiable. Y si no es confiable con las riquezas mundanas, ¿cómo va a ser confiable con las riquezas verdaderas? ¿Se entiende lo que quiero decir? Oro al Señor y terminamos. Ayúdame a orar por la persona que tienes a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que traigas madurez a nuestra vida en el área financiera. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar la madurez espiritual de forma clara en cómo administramos las riquezas. Señor, te pedimos que tú bendigas la vida de mi hermano, que le ayudes a desaprender lo que ha aprendido, que está mal, para que pueda aprender, Señor, como tú quieres que manejemos las cosas. Recuérdanos que ya lo tenemos todo y que mientras más fieles seamos en el manejo de las riquezas, mayor capacidad tendremos para manejarlas. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos a invertir en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a invertir en ayudar a otros, en hacerlo bien, Señor. Más allá de simple misericordia o lástima, ayúdanos a invertir, a que mi hermano crezca también. Ayúdanos, Señor, a comprender estos principios para que también en aquel día podamos recibir de ti todo lo que has prometido. Los galardones que tú prometes, las casas que estás construyendo, el hogar que nos estás preparando. Señor, ayúdanos, Dios mío, a invertir en el evangelismo, tiempo, esfuerzo y dinero, para que podamos ver tu obra crecer y que todos los que sean beneficiados por lo que sembramos, también
puedan darnos las gracias en aquel tiempo. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Te lo pedimos. De hecho, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.